te adoramos, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este momento, Dios mío. Padre amado, te pedimos, Señor, que tú recibas cada una de las alabanzas, Señor, en cada oportunidad. Aleluya, mi Señor. Y que ahora, Padre, nos ayude a prestar atención a tu palabra. Que seas tú restaurando nuestras vidas, ordenando nuestras vidas, Señor. Padre, a los niños puedan prestar atención a tu palabra que nos cambia, tu palabra que nos transforma, tu palabra es la que nos cambia, Dios mío. Padre, usa tus siervos, Señor. Padre amado, dale la sabiduría, Dios mío. Aleluya, Señor, para que puedan poner tu palabra, Dios mío. Reprende toda malicia, toda distracción, Señor, todo lo que quiera salir de obstáculo, para que tu palabra no llegue, Dios mío. Padre, nuestra mente está en tus manos. Quita toda distracción, Señor. Padre amado, aleluya. Y en este momento ponemos nuestra disposición para escuchar tu palabra, Dios. Tu siervo que en tus manos. Úsame para la gloria y la obra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos para nosotros. Aleluya. En el nombre de Cristo. Gloria. En su nombre. Gloria. Aleluya. Se pueden sentar un momento. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede en esta noche de hablar de su palabra. Ya hemos orado, hemos cantado, hemos adorado el nombre del Señor. Así que vamos a predicar su santa y divina palabra. Amén. Ella es la que nos sustenta, nos alimenta y nos da vida para seguir en este camino, firmes y creciendo en la obra del Señor. Gloria a Dios. Antes de ir a la lectura del tema en esta noche y a las citas bíblicas, me gustaría que por un momento cada uno de los que estemos aquí pensáramos acerca de algo que se hablaba aquí ahorita, y es acerca del fuego. Cuando nosotros hablamos del fuego y podemos pensar en ese elemento, ¿qué nos puede llegar a la mente? Piensen en eso, una imagen que le llegue acerca del fuego. Si pensamos en el fuego, ¿verdad? Podemos decir que el fuego resulta ser fascinante para algunas personas. ¿Por qué fascinante? Porque si nosotros nos exponemos al fuego en una mínima cantidad, por ejemplo en el sentido de una chimenea, las personas que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Hay casas que tienen chimenea, y con el frío ellos se exponen a ese fuego y ellos se quedan como viendo el fuego, y para algunos es incluso como algo relajante poder ver el fuego y poder estar cerca de él y sentir ese calor, y es algo como interesante. También cuando las personas se acercan a una fogata, cuando están en una fogata, ¿verdad? La idea es que ver cómo alrededor de esa fogata se reúnen las personas para calentarse, para protegerse del frío o del resfriado. De manera que el fuego resulta ser fascinante, interesante, pero también es intimidante. El fuego es intimidante porque imagínense ustedes que al llegar a sus hogares, ustedes abran la puerta y encuentren la habitación cogiendo fuego. Ya ahí lo que hay, o sea, es correr o llamar a los bomberos, y eso resulta intimidante. Pero el fuego también en ocasiones resulta ser aterrador. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando las Torres Gemelas se destruyeron, fue con fuego. Fue cuando el avión lo chocó y luego, aunque hay un incendio, pero luego vino el otro avión y le dio. Entonces ahí esa torre gemela, que eran de concreto y eran de acero, con el fuego prácticamente se derritieron. De manera que ahí podemos ver el fuego como en sus diferentes etapas puede ser para algunos fascinante, para otros intimidante, para otros aterrador. Y sabemos que desde pequeño a nosotros nos han enseñado, nos han instruido que no juguemos con fuego, porque el que juega con fuego se puede quemar, ¿verdad?
Entonces la pregunta es, ¿por qué es que el fuego quema? ¿Por qué el fuego quema? O sea que esa es como una pregunta que quizás de niño alguien se la hubiera podido hacer. Y hoy yo hablaba con uno de los muchachos allá en el reposo y yo le decía que cuando yo vivía con mi abuela, cada vez que se iba la luz, a mí lo que me encantaba era coger la vela y yo veía la llama, yo le pasaba el dedo. Yo le iba pasando el dedo de un lado para otro, de un lado para otro, y yo decía, lo voy a dejar un poquito a ver qué me hace. Y cuando yo sentía que me quemaba, yo lo quitaba. Eso era como algo como que me distraía, me gustaba hacer eso. En la vela, pasarle el dedo para ver qué tanto me puede quemar o qué tanto yo me podía quitar. Y entonces, buscando definiciones así acerca del fuego y los elementos, ¿verdad? Encontré que para que el fuego queme necesita 3 elementos. Número 1, el calor. Número 2, el oxígeno. Y número 3, el combustible. El calor y el oxígeno nosotros lo vamos a encontrar donde quiera que nosotros estemos, pero el combustible no, ¿verdad? El fuego tiene algo interesante, y es que el fuego no subsiste a menos que haya un combustible que lo alimente. Por ejemplo, si nosotros encendemos una estufa, si ese combustible hecho gas, ¿verdad?, no está en el tanque, la llama no se va a mantener, ¿verdad? Y si nosotros encendemos un anafe, como dicen, ¿verdad?, y si los palos no están unidos y cerca, ese fuego se va a apagar. Entonces ahí lo que quiere decir es que si el fuego no tiene ese combustible, el fuego entonces resulta que se cesa y se apaga, de manera que el fuego se nutre del combustible que lo alimenta, pero el fuego consume ese mismo combustible que lo alimenta. Entonces cuando él termina de consumir ese combustible, entonces ahí el fuego cesa, de manera que el fuego no existe de manera independiente. El fuego siempre va a depender del combustible. Y pensando en eso, podríamos decir, pero bueno, eso es como una clase de química, ¿verdad? Pero cuando nosotros podemos relacionar esto con la Biblia, y nosotros vemos que hace muchos años atrás, en el desierto de Madián, un hombre llamado Moisés, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y entonces él le estaba pastoreando, le estaba custodiando. Algunos estudiosos dicen que eso ocurrió en la noche, otros dicen que eso ocurrió en el día. ¿Por qué eso ocurrió en el día? Porque él estaba en un desierto, y en los desiertos tienen la característica que en el día el desierto tiene una temperatura muy alta, y entonces los arbustos con el calor tienden a encenderse, a prenderse en fuego, y luego se consumen, entonces ahí se apagan. Pero otros estudiosos dicen que fue como en la noche, en ese vasto desierto, como en ese silencio típico de un desierto, donde no se escucha nada, prácticamente no hay vida. Entonces, él escucha ese sonido, ¿verdad? Entonces la curiosidad lo lleva a acercarse a ese fuego. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, en Éxodo 3, nosotros vemos que ahí la Biblia nos revela que lo que estaba experimentando Moisés era una teofanía de Dios. Teo significa Dios, fanía significa aparición. Entonces lo que Moisés está experimentando es una aparición de Dios a través del fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Moisés comienza a acercarse, y él comienza a percatarse que ese arbusto, esa zarza, está encendida, está en fuego, pero no se consume. Y cuando nosotros sabemos de la vida de Moisés, él se crió en el palacio. Él lo estaban criando para ser un príncipe, de manera que él tenía mucho conocimiento acerca del fuego y de muchas otras cosas. Él era muy inteligente y estaba siendo adiestrado por los egipcios, y él tenía ese conocimiento que acabamos de leer, que el fuego, para mantenerse, necesita un elemento, necesita un combustible. Y cuando él ve que esta zarza no se quema,
él califica esto como algo sobrenatural y algo maravilloso, porque lo más natural es que la salsa se encienda y que luego el fuego la consuma y se vaya apagando. Entonces ahí nosotros podemos ver que lo que él está presenciando es la aparición misma de Dios, y él ve que el fuego no consume la salsa. Ahí él se da cuenta que el fuego está independiente del arbusto, que ese fuego es autosuficiente, que ese fuego es independiente al combustible. Y podemos ver ahí que él se asombra de esto y cómo Dios le dice: mira, quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde tú estás pisando santo es. Y con esa pequeña ilustración, con esa pequeña muestra que Dios le da de poder, nosotros podemos ver la perfección que fundamenta el carácter de Dios. Podemos ver la perfección que fundamenta sus atributos, la perfección que fundamenta incluso sus operaciones, de cómo Dios es independiente a su naturaleza, cómo Dios es aceidad. Y ese es el atributo que vamos a hablar en esta noche. Ese es el tema del mensaje en esta noche, la aceidad de Dios. Y para muchos de nosotros quizá nunca habíamos escuchado sobre la aceidad de Dios, pero ya la aceidad de Dios la habían estado estudiando desde 1684 en la Confesión de Fe. Y lo que nos habla de esta aceidad de Dios es que Dios subsiste en sí mismo, que Dios no depende de nada ni de nadie, que Él es de sí mismo. Miren lo que dice en una definición. La palabra aceidad viene de la palabra en latín que significa ace. Significa significa de, y la palabra se significa mismo. Lo que significa es de sí mismo. Cuando decimos que Dios es estamos diciendo que Dios es autosuficiente, que Dios es independiente, que Dios es autosuficiente y totalmente independiente de su creación. De manera que Dios no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Y ahí es una buena respuesta que nosotros le damos. Por ejemplo, hay personas que se hacen la pregunta sana, que ellos dicen: ¿pero quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Entonces, lo que te dice la aceidad de Dios es que antes de Dios no había absolutamente nada, porque Dios es el principio sin principio. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el final sin final. Dios es la causa de todo lo causado. Dios es el creador y a Él nadie lo creó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es la vida que da vida. Dios es la existencia que sustenta toda nuestra existencia. Todos nosotros dependemos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es algo maravilloso acerca de esto, conocer a un Dios que es totalmente independiente de todo lo que Él ha creado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que significa la palabra hacer, que Él es autosuficiente, que Él es consistente y Él es completamente independiente de su creación. Y cuando nosotros seguimos viendo la palabra de Dios, entonces nosotros nos podemos a meditar y vemos que por alguna razón este mismo Moisés que Dios se le revela, vemos cómo Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y cuando Él comienza en el primer capítulo, en el primer versículo, Él comienza con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que quizás muchos de nosotros hubieran comenzado a escribir la Biblia como: bueno, pero yo debería comenzar a escribir la Biblia diciendo quién creó a Dios. Pero sin embargo, ya Moisés lo presenta de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que desde ese primer versículo, desde ese primer capítulo, nosotros podemos ver lo que es la aceidad de Dios.
¿Cuál es la aceidad de Dios? Que desde el principio ya Él existe. Bendito sea el nombre del Señor. Y que ahí nosotros vemos que no solamente su existencia, sino que Él fue quien creó todas las cosas. Y no solamente las creó, sino que Él las sustenta y las mantiene. Bendito sea el nombre de Cristo. Y ahí podemos ver cómo Dios se revela a sí mismo, cómo Dios llama a Moisés, le hace ese llamamiento y él se le aparece y Moisés le dice, bueno, ok, tú me estás llamando a mí y tú me estás pidiendo que vaya a Egipto y que libere a ese pueblo, pero cuando ellos me pregunten quién me envió, ¿qué yo le voy a contestar? ¿Qué yo le voy a decir? Porque tengo que decirle quién me envió. Y entonces Dios le dice, mira, cuando tú vayas, tú le dices que yo soy, te ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que Dios le revela a Moisés su aceidad para que él vaya y cumpla su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Y cuando nosotros vamos al Salmo 90, en su versículo 2, si alguien lo puede leer, por favor, nosotros vamos a ver cómo el salmista, no solamente Moisés al escribir los primeros 5 libros del Pentateuco, sino que el salmista puede ver la aceidad de Dios en lo creado. Salmo 90, su versículo 2. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí vemos cómo la Biblia lo aclara tan claro, como él dice, antes que naciesen los montes, antes que Dios creara todo, Él es Dios y sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que Él ya existía y la pregunta sería, ¿pero qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Cómo estaba Dios antes de crear el mundo? Y la respuesta que muchos teólogos pueden dar es que Él estaba totalmente complacido en sí mismo y que Él estaba con la Trinidad juntamente. O sea, es como, por ejemplo, Él estaba totalmente en comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, y eso nosotros lo podemos ver cuando Cristo dijo, Señor, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Antes de todo lo creado, ya Cristo estaba con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo estaba con Dios, de manera que no fue que Dios se sentía solo, no fue que Dios tenía como quizá esa cosa que nos da a nosotros, que nos sentimos solos, que nos sentimos aburridos y necesitamos algo para ocupar nuestra mente y para deleitarnos en algo, y compramos un perrito y compramos un gallo y compramos un perro. Pero Dios no es así. Dios estaba complacido en sí mismo. Él creó porque Él decidió crear. Bendito sea el nombre del Señor. Dios creó porque Él le nació crear. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí nosotros podemos ver eso, su aceidad, que Dios no depende de nada ni de nadie. Incluso sus sentimientos no están aferrados a nuestras acciones. No es que Dios se siente, Dios se siente triste, Dios se siente contento, y si yo no lo adoro, Él se siente, ay Dios, qué Dios tan pobre. No, Dios está complacido en sí mismo. Lo adoremos nosotros o no lo adoremos, Dios está complacido. Bendito sea el nombre del Señor. Y a Dios, déjenme decirle que a Dios lo adoran los ángeles y lo adora toda su creación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el ser humano se resiste a adorarlo, Dios tiene millares y millares de ángeles que postran sus coronas y le adoran. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que cuando nosotros le adoramos, le servimos y entregamos nuestra vida a Él, los beneficiados solamente somos nosotros, porque nosotros somos los que nos beneficiamos de eso. No le agregamos nada a Dios, no le agregamos nada a Dios. Pero por otro lado sabemos que nosotros somos la corona de su creación.
sabemos que somos especiales porque tenemos la imagen de Él. Una de las cualidades al estudiar la palabra de Dios es que no podemos, como dicen en el instituto, sacar como una enseñanza, una doctrina de pasajes históricos del Antiguo Testamento, sino que esos pasajes históricos del Antiguo Testamento tenemos que llevarlo a un pasaje del Nuevo Testamento que sea didáctico, de manera que sea de enseñanza. Y cuando nosotros vamos a Hechos, su capítulo 17, versículo 26, versículo 24, desde el 16 en adelante, nosotros vamos a ver ahí lo que es la aceidad de Dios. Y yo voy a querer que por favor alguien pueda buscar en Hechos, capítulo 17, desde el versículo 16 en adelante, para que nosotros podamos ver todo eso que hemos hablado del Antiguo Testamento, nosotros podamos verlo en el Nuevo Testamento y qué Pablo nos dijo acerca de ese atributo que es la aceidad de Dios. Hechos capítulo 17, desde el versículo 16, podríamos leerlo quizás desde el versículo 24 al 28, ¿no me parece? Mientras Pablo nos esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los circunjudíos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado los cielos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se requiere. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahí nosotros podemos ver cómo la Biblia nos habla de que el apóstol Pablo llega a Atenas, llega a una ciudad en donde esa ciudad es politeísta, ellos adoran a cualquiera, a todos los dioses. Si hay uno nuevo que venga, nosotros lo queremos conocer, porque la idea de ellos era que ellos se maravillaban en el conocimiento, ellos simplemente querían escuchar todo el tiempo algo nuevo. Pero el apóstol Pablo llega y su corazón es enardecido porque ellos ven que esta ciudad está plagada de ídolos y él quiere predicar al verdadero Dios. Y él le dice en el 24: el Dios que hizo el mundo y
y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí nosotros vemos la aceidad de Dios. ¿De qué manera? Como el apóstol Pablo le dice, mira, ustedes están adorando al Dios que ni siquiera ustedes conocen. Porque el Dios que yo le sirvo, al Dios que tú y yo le servimos, es el Dios que creó el mundo y todos los que en él hay. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros pensamos, ok, bueno, Dios creó el mundo, ok, creó todo lo que en él hay. Pero cuando uno se pone a profundizar y decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay en el mundo? Todo lo que en él hay. Y entonces ahí uno comienza a pensar, bueno, pero en el reino vegetal, en el reino animal, ¿cuántos animales hay? Si uno se pone a pensar, ¿cuántas aves hay? ¿Cuántos cuadrúpedos hay? Eso es algo increíble, eso es algo como que, imagínense cuando Adán le tenía que poner nombre a todos los animales. ¿Cuánto tiempo hubiera pasado? Bendito sea el nombre del Señor. Y como Adán también se maravillaba, como Dios le mostraba su creación, y aún todavía se siguen descubriendo, incluso en el fondo del mar, ciertos animales que ni siquiera los seres humanos conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí nosotros vemos la aceidad de Dios, de cómo el apóstol Pablo le dice, mira, al Dios que yo le sirvo, Él creó el mundo. Y no solamente lo creó, sino que Él da aliento y vida a todas las cosas, de manera que ahí está la confirmación. Él la creó, y no solamente la creó y lo abandonó a sus propias leyes, sino que Él es quien la sustenta, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí nosotros vemos cómo esa trascendencia de Dios, del Dios que es tan grande, puede estar tan cerca del ser humano, porque Él le dice, mira, Él no está tan lejos de ustedes, Él está cercano, Él está cercano, Él está buscando a ustedes. Él se ha dado la tarea de buscarlo y darle salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Es como si el apóstol Pablo le dijera, mira, una de las razones por la cual Dios me envió aquí es para quitarles el velo y para que ustedes dejen de adorar a ídolos y adoren al Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego el apóstol Pablo le sigue diciendo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está su aceidad. ¿En qué? En que en Él nosotros vivimos. Nosotros somos los que dependemos totalmente de Dios. Como siempre se dice aquí, si por un segundo Dios te parara la respiración, tú te murieras. Si en un segundo Dios nos parara la respiración a cada uno de nosotros, simplemente moriríamos. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que en Él nos movemos, en Él vivimos, de Él proviene nuestra fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo habla acerca de esa aceidad de Dios, de cómo Él es no solamente creador de todo lo que hay, sino que Él es Señor. Y esa palabra ahí de que Él es Señor, es que ese es el creador, pero también Él es el jefe. Él es quien manda en la creación. Cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos un tema muy interesante que era el periodo intertestamentario, que el periodo intertestamentario no es más que los 400 años de silencio que vemos registrado en la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos 400 años de silencio, en el pueblo de Israel no se levantó ningún profeta. Y entonces era como que Dios no estaba haciendo nada, como que Dios no estaba hablando a su pueblo, hasta que se levantó Juan el Bautista, comenzando en el bautismo del arrepentimiento. Sin embargo, en esa materia nosotros nos dimos cuenta de que Dios se estaba moviendo para que cuando el Hijo apareciera y se encarnara, todo estuviera preparado para el Cordero. Bendito sea el nombre del Señor, cuando iba a ser inmolado. Bendito sea el nombre de Cristo. Y nosotros vemos que se levantaba un imperio y caía, se levantaba otro imperio y caía. ¿Y quién ustedes creen que dirigiría esos eventos? Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios estaba pendiente como Señor. Él dirige su creación.
Y nosotros vemos una profecía muy interesante en Daniel de cómo se levantaba un cuerno, cómo venía el otro cuerno y era como derribado, haciendo alusión a lo que iba a pasar con las diferentes naciones. Y vemos cómo eso se cumplió a tal punto que muchas personas dicen como que eso lo escribieron después que sucedió, por su certeza. Hay una estatua muy famosa que va como desde los pies a la cabeza mostrando los reinos. Ustedes recuerdan la visión que tuvo Nabucodonosor de cómo él vio cómo su reino, que él decía, bueno, pero ese reino no lo va a destruir nadie. Y vemos cómo una piedra venía y derribaba esa estatua. Eso era haciendo alusión a lo que Dios iba a hacer durante todo ese tiempo, hasta que llegara el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos cómo entonces cuando Cristo aparece, vemos cómo los romanos es que tienen al pueblo subyugado. Sin embargo, nosotros sabemos bíblicamente que Dios permitió todo eso para que cuando Cristo apareciera, todo estuviera preparado. Aún lo más simple, aún lo más pequeño, como las carreteras que hicieron, por ejemplo, el Imperio Romano, para ellos esparcirse y llevar sus tropas por todos los lugares. Ya esas carreteras ya estaban preparadas para ¿cuándo? Para que cuando el evangelio se comenzara a esparcir, los misioneros pudieran cruzar por esas carreteras. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que a Dios, su aceidad, nada lo toma por sorpresa. Nada, absolutamente nada lo sorprende, nada lo toma por sorpresa, nada lo toma desprevenido. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas de las inquietudes que se hacen la persona y conversan es que, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué puso el fruto ahí para que ellos lo tomaran? ¿Por qué Dios puso el fruto ahí para que ellos los tomaran si Él sabía que ellos iban a pecar? Y ahí es como, bueno, pero ¿y Dios sabía que ellos iban a fallar? Sí, Dios sabía que ellos iban a fallar. Por eso Dios de antemano ya tenía el cordero preparado para que cuando ocurriera la caída, y en Génesis 3 ya Dios le dice, mira, la serpiente te va a herir en el calcañar, pero tú la vas a herir en la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y de eso se trata todo este tema, este atributo de la aceidad de Dios. ¿Qué nos hace este atributo? Nos hace confiar más en Dios, nos hace depender más de Dios, nos hace adorar a Dios sin límite. ¿Por qué? Porque yo reconozco que Dios es el único Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Pablo le dijo a los atenienses, mira, Dios no necesita de nada. En el 24 le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos. ¿Y quiénes son los que habitan en templo hecho por manos? Los ídolos. Los ídolos son los que habitan en templo hecho de manos. Pero Dios, incluso el mismo Salomón, cuando inaugura el templo, él le dice, óyeme, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabía que él estaba inaugurando el templo para Dios y que esas cuatro paredes no iban a contener a Dios, porque la presencia de Dios lo llena absolutamente todo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que no es un Dios que tú lo dejas aquí en la iglesia, te vas para tu casa y vuelves y lo retomas. No, Dios está en todos los lugares. Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está debajo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo llena todo y en todo. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso lo adoramos, por eso lo bendecimos, por eso lo exaltamos para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. Señor, a ti te adoramos, Señor, a ti te bendecimos, oh Dios. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos. Gracias, Señor, porque te has revelado a nuestra vida, Señor, aleluya. Gracias porque has ocultado estas cosas a estos pequeños, Señor, aleluya. Y has manifestado tu gloria, tu poder, tu presencia, tu grandeza, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Tú eres
rogamos el Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre para siempre, Señor, aleluya. Hemos de adorar, hemos de postrarnos a ti, Señor, aleluya. Tu aceidad nos hace postrarnos, nos hace sentir pequeños, Señor, aleluya, pero nos hace sentir regocijados de adorar al Dios verdadero, al Dios grande, al Dios soberano, al Dios que trasciende todo, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Alabado sea tu nombre para siempre, Dios, aleluya. Nuestras almas te adoran, nuestras almas te engrandecen, Señor, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Hay poder en ti, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es maravilloso, maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ya para terminar, me gustaría ver, si estamos hablando de la aceidad de Dios, ¿verdad? Y de lo que es Él, me gustaría que ustedes escuchen la manifestación de su aceidad, cómo Dios se manifiesta y cómo Él habla a sí mismo acerca de su aceidad. Y vamos a buscar en Job 38, bendito sea el nombre del Señor, Job 38, su versículo, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sabemos que Job estaba pasando por una prueba muy fuerte y él en su inicio, él no maldijo a su Dios, sino que él, un siervo íntegro, justo, bendito sea el nombre del Señor, pero llegó un momento en que Job estaba pidiendo una explicación de lo que le estaba pasando, porque él decía, pero es que yo no he hecho nada malo. Y sus amigos le decían, pero arrepiéntete de lo que tú hiciste, confiesa tu pecado y apártate. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa conversación que Job tenía, él le dice a Dios, yo quiero que tú me aparezcas, yo quiero que tú me des una razón, ¿por qué razón yo estoy así? Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí nosotros vamos a ver cómo Dios le habla a Job en medio de su ignorancia, como dice el tema. Jehová concede a Job, Jehová convence a Job de su ignorancia. Gloria a Dios. Y en el versículo 2 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Refiriéndose a Job, ¿verdad? Dios le está hablando a Job. Y dice en el 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahí vemos cómo Dios le habla a Job y le dice, ok, tú quieres que yo te dé explicaciones, yo te voy a preguntar. Si tú crees que tú eres sabio, que tú necesitas una explicación, entonces yo te voy a decir algo acerca de mi aceidad. En el 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas tus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí pasará el orgullo de tus olas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí nosotros vemos cómo Dios le comienza a hacer toda esa pregunta a Job, y él le dice, mira, yo soy el Dios que te creó, bendito sea el nombre del Señor. Yo fui el Dios que creó los cielos y la tierra. Tú me puedes contestar dónde tú estabas cuando yo lo estaba creando. Tú me puedes contestar con inteligencia
donde tú estabas cuando yo le dije, mira, hasta ahí llega el mar y no se va a penetrar a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es maravilloso, bendito sea el nombre del Señor. Un mar que es tan extenso, tan grande, y Dios le dice, mira, hasta aquí tú vas a llegar, y hasta ahí llega, bendito sea el nombre del Señor. Eso es aceidad, eso es grandeza de Dios, como Dios le habla, bendito sea el nombre del Señor, a la nada, y de la nada Dios lo crea todo, bendito sea el nombre del Señor. Como Dios con su poder